Hola, hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien, que hayan pasado bien las vacaciones, que tengan un feliz año. Y pues vamos a comenzar un año nuevo, un semestre nuevo de clases, hablando de clases, ¿sí? Y esta materia pues es dispositivos móviles. Ay, nomás empecé a hablar y me dio carraspera. Bueno, continuamos. Entonces, vamos a comenzar con el tema este de Git. Git, bueno, en realidad el tema sería control de versiones, ¿verdad? Entonces nosotros en específico vamos a ver el Git, que es uno de las aplicaciones, hay muchas aplicaciones que sirven para controlar la versión de una aplicación. Entonces, del universo de aplicaciones nosotros estamos seleccionando Git. Pudiéramos haber visto una otra más, pero seleccionamos Git porque es una de las más usadas, su uso es extendido y aparte es gratuito. Es diseñado por el mismo que diseñó Linux, que fue Linus Torvald, ¿sí? Él, como uno revisa las historias que hacen ellos, ¿no? Entonces dice, pues estaba enfadado ahí, batallando con las versiones y se me ocurrió hacer un controlador de versiones y lo hice en un fin de semana, ¿no? Pues así son los grandes, son los genios que tienen esa facilidad, ¿no? Entonces, pues el programa el propósito del Git, pues es registrar todos los cambios que se hacen a los archivos para, por ejemplo, a la hora que estés comparando tus diferentes versiones, a ver, y esta versión que hizo, y esta otra versión que hizo, y ahí tú vas a poder visualizar los cambios que hay entre una versión y otra. Incluso, por ejemplo, también puede servir, últimamente se agregó esa funcionalidad que un software lo puede hacer entre varias personas. Sí, entonces, por ejemplo, generalmente pues así es como se desarrollan los proyectos, ¿no? De forma de que no lo hace una sola persona, lo hacen pues muchas personas y no la unidad no es una persona, sino son como equipos o grupos de trabajo, y un grupo de trabajo hace una cosa, otro grupo de trabajo hace otra cosa, otro grupo de trabajo hace otra cosa, y hay que fundir o unir los trabajos de cada uno de los integrantes del equipo y de todos los equipos. Entonces sí se pone interesante esa fusión de trabajos, ¿no? Entonces el Git pues nos puede ayudar a hacer esa operación. Entonces, como decía, ¿no? En un principio lo habían hecho de muy sencillo, esta aplicación, pero entonces poco a poquito pues ya el programa Git ya tiene esa funcionalidad para usarlo en equipos de trabajo y en aplicaciones más o menos grandes, ¿sí? Y dice que el mantenimiento está actualmente supervisado por Junio Hamano y son 280 programadores los que contribuyen. Esa fue la última consulta que hice del Git, fue de 2009, ¿no?
quién sabe, a lo mejor ya hay más gente. Muy bien, entonces una vez dado este antecedente, vamos a ver algunas comparaciones. Por ejemplo, en Windows está un comando que se llama FC, que viene siendo el File Compare o comparador de archivos, ¿sí? Y en Linux existe otro que se llama diff, ¿no? Entonces entonces tú, por ejemplo, tienes dos archivos, vamos a suponer, yo puedo editar, puedo abrir un editor, aquí voy a guardar un archivo, por ejemplo, este es el primer archivo de ejemplo, cualquier cosa puedo escribir, ¿no? Entonces lo guardo, lo voy a guardar en la materia, lo puedo guardar en la materia, tengo materia, no tengo materia, ¿dónde escojo? Tengo aquí en látex, este sería git, y vamos a poner una carpeta nueva para datos, por ejemplo, ¿no? Entonces creo una carpeta nueva que se llama datos y le pongo aquí un nombre. Por ejemplo, le puedo poner archivo 1.txt, ¿sí? Entonces ahí tenemos un archivo 1. Bien, voy a copiarme esto y voy a generar uno nuevo y le voy a guardar, pero ahora este es el segundo archivo de ejemplo y lo voy a guardar en la misma carpeta y le voy a poner archivo 2, ¿sí? Ok, ahora me voy a esa carpeta, Dropbox, látex, faltó la D, ok, luego cd git, aquí estamos, teníamos datos, ahí estamos, aquí tenemos los comandos, los dos archivos. Bien, ahora, como decía que era la instrucción, vamos a poner div -u, archivo 1, archivo 2, ¿no? Entonces vamos a poner div -u y sería archivo 1 y luego ponemos el archivo 2 y entonces aquí están las líneas que son diferentes. Esta es la diferencia entre los dos archivos. Me pone menos y más, entonces hay que ver qué significa esto del menos y del más, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí está, por ejemplo, menos solo está en el primer archivo, más solo está en el segundo archivo. Esto viene siendo por renglón, entonces vamos a ver si tenemos los dos archivos. Por ejemplo, vamos a poner aquí línea 2, ¿sí? Va en la línea 2. Entonces esto mismo me lo voy a copiar al otro archivo y voy a guardar los dos. Ahí están. Entonces si vuelvo a poner el comando línea 2 aparece, pero sin ningún comentario, ¿lo ven? O sea, no tiene ni signo menos ni tiene más, porque entonces significaría
que está igual en ambos archivos. ¿Sí? Entonces, cuando está menos, solo está en el primer archivo, más, solo está en el segundo archivo, no aparece nada, está en los dos archivos simultáneamente. Entonces, este comando diff, nosotros lo pudiéramos usar para ver diferencias entre dos archivos. Sería un comando posible a usar. La cosa sería, y bueno, ¿y en qué se diferencia el Git del diff? ¿Cuál es la ventaja del Git respecto del diff? Bueno, tiene muchas diferencias, ¿no? Como vamos a ir viendo. Hay bastantes diferencias. Bien, entonces, las versiones de un proyecto, o sea, no son únicamente aplicables para aplicaciones, ¿no? Aunque nosotros pues estamos haciendo computación, pero en este caso, por ejemplo, vamos a suponer, cuando ustedes están escribiendo algún ensayo para alguna materia, ¿no? Y luego le tienen ensayo 1, ensayo 2, ensayo 3, y luego ensayo final, y luego final 2, final 3, y luego final, y este sí es final, este sí de veras es final, y así, ¿no? Entonces, y luego de repente ya no te acuerdas cuál era el último de tus, caray, cuál era el último, y andas batallando. Entonces, con el Git, pues tú tienes un solo lugar donde estás escribiendo, y cuando haces un cambio así considerable, guardas ese cambio para que quede establecida la versión. ¿Sí? En cualquier momento te puedes regresar y ver la versión anterior. Ese es lo bueno. ¿Sí? Entonces, eso no es exclusivo del Git, ¿verdad? Porque ya existen otras herramientas. Por ejemplo, si usan Google Docs con Windows, también tiene esa versión, tiene esa funcionalidad de que ustedes pueden ver cómo se miraba el archivo en tal fecha, ¿sí? Ahora, esa funcionalidad que tiene en Google, pues cuesta. Ese es un inconveniente, que cuesta, y según lo que pagues es la funcionalidad que vas a obtener. Bien, entonces, otra forma como alguien lo pudiera hacer es tener diferentes carpetas, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de usar diferentes carpetas? Pues vamos a suponer que el archivo mida 100 megas. Pues si tienes 10 versiones diferentes, ya ocupas 1 giga. ¿Sí? Ya ocupas 1000 megas. 1000 megas es lo que estarías ocupando. Entonces, esa es una desventaja, pero es una opción de ir guardando cada nueva versión en una carpeta diferente. ¿Sí? Con ese inconveniente, solamente el inconveniente del disco duro, pero bueno, es una solución. ¿Sí? Ahora, la otra forma es usar el Git, que es el que estamos viendo, pero también pudiéramos usar el CVS, que es el Concurrent Version Control. Pudiéramos usar el SVN, ¿sí? O pudiéramos usar el Mercurial. Todos estos son comerciales. Incluso hay más, ¿no? Pero no los puse, pues no puse. Es difícil estar investigando, y además que de todas maneras este es el que vamos a ver.
Entonces sí hay más, pero decíamos ahorita el que nos interesa es el Git. Posiblemente si ustedes entran a trabajar a una empresa donde usen otro en lugar del Git, puede ser cualquiera de estos u otro diferente, pues va a tener que aprender a usar esa aplicación, ¿sí? Pero ya no se le va a hacer tan complicado porque ya van a tener este conocimiento, porque son muy parecidos, con algunas diferencias si existen entre ellos, ¿sí? Debe de haber diferencias, pues si no, pues no tendría sentido que hubiera aplicaciones iguales, ¿no? Y luego además esta es gratuita y algunas otras cuestan, entonces deben de tener ciertas funcionalidades superiores, por así decirlo, ¿no? El Git es gratuito, entonces el Git sí tiene funcionalidades interesantes, pero no tiene todo de repente tú puedes decir, ay, ¿por qué no tiene esto? Ah, bueno, porque es gratis. Si quieres esa otra funcionalidad, pues paga. Así sería. Bien, entonces ahora vamos a suponer, puedes usar cualquier editor. Eso es interesante porque, por ejemplo, si usas Google Docs, pues entonces ahí estás restringido a usar documentos de Office, ¿sí? Documentos de Office. Ok. Por ejemplo, puede respaldar sin estar conectado a internet. Esa es otra, porque hay aplicaciones que se respalda en la nube. En el caso de Git, tiene las dos opciones. O sea, tú puedes respaldar en tu propia computadora y además puedes respaldar en la nube, ¿sí? Existen los dos tipos de respaldo. Cuando tú respaldas en las nubes, pues ya vas a tener que usar algún proveedor de ese servicio, que puede ser que te cobre o puede ser que no. Después vamos a tocar ese tema. Por ejemplo, en el caso del Git, el más común sería el GitHub. Es un GitHub, es un sitio que tú puedes respaldar tus proyectos ahí. Te da el servicio gratis, pero hasta cierto límite de tamaño. Y entonces si tú ya quieres más que eso, pues ya tendrías que tener una cuenta, un contrato, ¿sí? Y pagar una cantidad, ¿sí? A ellos, ¿verdad? Y luego la otra es, puedes escoger el punto de respaldo, ¿sí? Vamos a suponer que tú ya tienes algún proyecto que tiene varias versiones, y entonces tú quieres ver cómo se miraba esa aplicación en la versión 2 o en la versión 4, ¿sí? O puedes tú decir, quiero respaldar aquí y le voy a poner tal nombre a esta versión. Eso lo vamos a ver también. Bien, vamos a ver las áreas de trabajo usadas en Git. Básicamente vamos a ver que tenemos tres áreas, por así decirlo, que es el área de trabajo, ¿no? Entonces el área de trabajo es la carpeta raíz donde están los archivos fuentes, ¿sí? Entonces ahí en el área de trabajo es donde se tiene que crear una carpeta oculta del Git, ¿sí? Cuando tú pones Git init, te va a generar un árbol de carpetas cuya raíz de ese árbol está en tu área de trabajo, ¿sí? Y ahí es donde se van a guardar los archivos necesarios de tu respaldo, ¿no? Bien, ese es el área de trabajo. Ahora, el área de transición. ¿Qué es el área de transición? Es
es como tu respaldo que haces. Bueno, es tu relación, tu índice de archivos que se van a guardar en el commit, ¿sí? En este caso, esto no tiene ID todavía, no tiene ID. Esta parte va a quedar más claro cuando empecemos a hacer respaldos, cuando empecemos a usar el Git, ¿sí? Muy bien. Y luego tenemos el repositorio o head como cabeza, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un commit, ¿sí? Un commit, lo que va a hacer es darle un ID a ese commit y guardar los archivos que sean necesarios, que sean diferentes, por así decirlo, ¿sí? Para en el área de transición, que viene siendo como una de las carpetas que se crearon cuando usaron el git init. Usaron el git init, se van a crear ciertas carpetas. En una de esas carpetas va a estar el repositorio o head, ¿sí? Entonces comienza con .git y ahí es donde se van a estar guardando los commits. Cada commit tiene un ID y se van a estar guardando en esa carpeta. Faltaría todavía, pero estos tres áreas que están que aparecen aquí, lo que sería el área de trabajo, lo que sería el área de transición y lo que sería el repositorio, pertenecen a tu computadora. Es decir, esas tres áreas se localizan dentro de tu propia computadora personal. Entonces, cuando tú haces un respaldo en la nube, pues entonces lo que vas a respaldar es lo que tienes tú aquí en el repositorio, ¿sí? Esa es lo que tienes tú en tu repositorio. Vas a hacer una copia de tu repositorio en la nube. Sería básicamente lo que se haría. Entonces vamos a ver cómo pasar archivo, cómo crear la carpeta de Git, ¿sí? Usar el comando git init, cómo pasar archivos a la área de transición, cómo pasarlos al repositorio y cómo pasar el repositorio a la nube, ¿sí? Además de eso, como habíamos dicho que el Git tenía funcionalidad compleja, por así decirlo, ¿sí? De forma de que no nada más se guardan archivos así puros, sino que también vamos a ver que podemos manejar ramas o versiones diferentes, ¿por qué pudiéramos tener versiones diferentes? Bueno, porque lo que pasa es que recuérdense que comentamos que un proyecto puede ser elaborado por distintos grupos de trabajo y después hay que mezclar. Entonces posiblemente esta parte de aquí es un grupo que está trabajando en alguna funcionalidad. Por ejemplo, vamos a suponer, suponiendo que estuvieran haciendo un editor y que un grupo estuviera trabajando en el corrector de ortografía, ¿sí? Y vamos a suponer que otro grupo estuviera trabajando en hacer tablas. Pues los avances de cada uno de los grupos son diferentes, pero al final de cuentas lo que avance es se tiene que unir al programa principal que viene siendo el editor, ¿sí? Entonces podemos nosotros tener ramas dentro de nuestra versión principal, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, la versión principal sería versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Y una rama pudiera ser 2.1, 2.2, o incluso poner otro punto aquí, etcétera. Entonces, la bifurcación, que se llama fork en inglés, ¿sí? Es una rama o branch en inglés, ¿sí? Tú puedes tener, por así decirlo, como dije ahorita, un proyecto que tenga diferentes ramas, ¿sí? Por ejemplo, aquí pone un ejemplo, dice un ejemplo de bifurcación en la enciclopedia libre de la Wikipedia, ¿sí? Ok, entonces dice las ramas se usan para que diferentes equipos trabajen por separado en funcionalidades diferentes de la aplicación, ¿sí? Cuando por fin se libera una rama, entonces es necesario mezclar, es decir, hacer un merge o mezcla de la aplicación, ¿sí? De las ramas con el tronco, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces dice cápsula informativa. O sea, esto no es extra, ¿no? Las bifurcaciones de proyectos de software libre surgen de un cisma en los objetivos o un choque de personalidades. En una bifurcación, ambos lados asumen derechos de autor idénticos, pero típicamente solo el grupo de mayor tamaño o el que contiene el arquitecto original retendrá el nombre original completo, y la comunidad de usuarios asociados puede existir una penalización asociada con la bifurcación. Toin. Bueno, vamos a ver los parámetros, pero esos parámetros los vamos a ver en la siguiente sesión, jóvenes.